Yo creo que estos archivos están compartiendo porque aún aparece como ahí cargando. Perfecto. Eh, O si alguno de casualidad no los puede descargar, pues nos informa y le mandamos el correo electrónico, ¿de acuerdo? No vale, lo hace. Entonces, listo, avancemos si te parece bien. listo. Entonces, Ya les puedo compartir eso. listo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ah, bueno, por ahí alguien dijo que ya habían llegado. Sí, así es, Listo. ya llegaron. Vale. Comparto mi pantalla. Listo. Listo. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, sí la ven. Sí. Pero una pregunta, ¿están viendo, digamos, el Power BI que ya está como eh, hecho o el que está vacío? El que tiene como el mapa de Bogotá y unas Vale. gráficas. Entonces déjame porque no es el que yo quiero proyectar. Listo. Ahora sí están viendo el vacío, ¿sí? El que no tiene como gráficas ni nada de eso. ¿Sí? ¿Alguien me confirma si se está viendo el No, Power no, BI? ¿No se está no, viendo nada? no se está No, viendo. señora. Listo, entonces ah, ahora sí se debería estar viendo. Sí, Sí, ya. Sí, señora. listo. Súper. Entonces, bueno, lo que yo les envié y pues la idea es que hoy podamos hacer como trabajar en paralelo es un caso pues del COVID, pues de los números de casos positivos de COVID que ha registrado pues una página que se llama Datos Abiertos Bogotá, ¿sí? Esto pues es una repositorio de información pues donde se puede descargar muchos datos. En este caso pues yo descargué el archivo CSV, pero también se puede digamos que consumir a través de un API REST. Listo, entonces lo que vamos a hacer es que primero que todo vamos a cargar nuestras bases de datos. Entonces, bueno, no me voy a extender mucho sobre, digamos, sobre cada una de las funciones, o sea, como cada una de las paletas que hay. Eso, pues, el profesor anterior, digamos que lo abordó. Pero entonces, básicamente, tener en cuenta que en esta primera pestaña de inicio, yo puedo acá, básicamente, exportar o importar, mejor, importar, pues, los datos que yo voy a considerar para mi modelo. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo le voy a dar clic acá a obtener datos y él me ofrece pues muchas fuentes de donde yo puedo extraer la información. En este caso vamos a extraer la información de un archivo pues CSV, ¿no? Entonces, listo. Entonces le doy CSV y en este caso pues yo lo tengo guardado, el archivo que yo les envié se llama así y yo lo tengo guardado en esta carpeta, ¿sí? Entonces, listo. Ahí yo le voy a abrir y pues él no se demora tanto porque es un archivo CSV. Mi consejo para cuando trabajen este tipo de, digamos, de modelos en Power BI es que lo hagan a través de archivos CSV o archivos planos, ¿sí? Porque pues ustedes se fijan, se demoran, pues es súper rápido para cargar. En cambio, con un Excel, créanme que este archivo cargarlo se demora mucho. Ahí, cuando ya me tiene cargada la información, pues le di en el botón que dice transformar datos, ¿sí? Siempre acostumbrémonos a transformar los datos, porque pues digamos que a veces él, por ejemplo, hace esto. Este archivo pronto tiene alguna fila ahí oculta o algo así, algún encabezado. Entonces, fíjense que las columnas me las toma como 1, 2, 3, 4, 5, pero realmente pues la columna, el nombre de las columnas es la primera fila. Entonces, para eso, para arreglar eso, sencillamente pues vamos acá a transformar y le vamos a dar esta opción que dice usar la primera fila como encabezado, ¿vale? Entonces fíjense que ya en este momento ya yo sé que pues la primera fila, la primera columna corresponde al caso,
a un identificador, la fecha de inicio de síntomas, a la fecha del diagnóstico, la ciudad, tenemos la localidad, tenemos la edad de la persona, tenemos el género, tenemos como pues el tipo de contagio, la ubicación y pues el estado, si ya está recuperado o pues fue fallecido. Listo. Entonces, yo por defecto, yo tengo configurado mi Power BI en esta pantalla de Power Query. Yo tengo configurado que él no me detecte los tipos de las variables que estoy cargando en mi modelo. ¿Qué es eso? Que digamos, probablemente ustedes en estas columnas de fecha, él identificó que efectivamente es una fecha, ¿sí? Eso en la mayoría de los casos, él lo hace bien. En otros casos, pues no lo hace tan bien, pero pues digamos que a mí me gusta como configurarlo personalmente. Entonces, en este caso, yo le voy a dar fecha a esta columna, ¿sí? Bueno, para las personas que tampoco de pronto sabían, digamos que todas estas columnas están en formato texto. ¿Por qué lo sé? Porque aparece como un ABC. Si yo quisiera cambiarle el formato, pues le doy acá en el ABC y él me dice, bueno, lo puedo convertir a decimal, a número entero, a porcentaje, etc. En este caso, pues yo solamente vamos a trabajar con la fecha de diagnóstico porque la fecha de inicio de síntomas, pues hay muchas que están vacías, ¿sí? Entonces, pues no me sirve esa fecha. A la edad, le voy a decir que es un número entero. ¿Sí? Pues obviamente es un número entero. Y el resto ya. También, pues esto trae una particularidad y que pues debemos fijarnos, es que, digamos, todo el mundo debería tener, no sé, la ciudad, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo veo qué valores tiene ese campo de ciudad, me aparece un blanco. Entonces, ¿qué son esos espacios en blanco? Son pues como filas que la base tiene como para describir como que la fuente, alguna nota, etcétera. Eso pues a mí no me sirve. Entonces, yo lo que voy a hacer es, quitar esas filas que están en blanco, ¿sí? Porque esas filas, esos registros, bueno, no tienen o sea, no corresponden a mi base de datos. Entonces, en este caso, yo le voy a dar acá y le voy a dar quitar vacíos, ¿vale? Listo. Entonces, digamos que a priori esa es nuestra base de datos. Y pues para cómo trabajarla de mejor forma, le voy a cambiar el nombre a esta tabla. Le voy a poner, no sé, casos confirmados. ¿Vale? Si alguien tiene alguna pregunta, si voy muy rápido, lo que sea, pues puede darle un mute y me puede decir sin ningún problema. Discúlpame, ¿tú vas a permitir que lo vayamos haciendo al mismo tiempo que tú o vamos a ir avanzando con tu Sí, explicación? sí, la idea es que si la gente que lo pueda ir haciendo a la par mío, sería muy bueno. ¿Vale? Listo. Listo. Listo, entonces esa es nuestra primera base de datos que vamos a considerar. Entonces, dar, cerrar y aplicar. Yo puedo, digamos que dentro de mi modelo, pues tener varias bases de datos, ¿sí? Y relacionarlas. Ahorita vamos a hacer eso. Pero entonces, digamos que va a cargar esta primera. Yo también digamos, en el correo que les envié o que les enviaron, traía un archivo que se llama coordenadas. Entonces, ese archivo también lo vamos a importar. Entonces, fíjense que acá ya tengo mi primera tabla, que se llama casos confirmados. Ahora voy a traerme acá el modelo, a Power BI, la tabla de
coordenadas de las localidades. Entonces, simplemente para hacer eso, acá yo le puedo ahora obtener datos y que decirle que pues es un Excel, ese archivo sí es un Excel, pero pues también le puedo dar acá, de una vez me da la opción de Excel. Entonces, dar ahí coordenadas. Y ese archivo es muy, no es tan pesado porque solamente trae como las localidades y las coordenadas, la longitud y la latitud de cada una de las localidades de Bogotá. Entonces, a priori no es como tan compleja esa tabla, pero igualmente sí le vamos a dar, al igual que la otra tabla, le vamos a dar acá en transformar datos. ¿Qué pasa? Primero, la mayoría de los casos, él siempre va a poner como unos encabezados que no son, ¿sí? Unos encabezados que, pues, en este caso, él no me reconoce la primera fila como el encabezado, entonces simplemente acá yo le doy en la pestaña transformar, le voy a dar usar la primera fila como encabezado. Listo. Y fíjense que hay que tener mucho cuidado en que esto es un número y me lo está tomando, vuelvo y digo, pues a mí me lo está tomando como una combinación entre texto y número, pero realmente es un número decimal, ¿vale? Entonces acá igualmente le va a dar como tal en el tipo de variable que es, le va a dar número decimal. ¿Listo? Y ya. Entonces esta tabla sí le va a dar coordenadas. Le va a decir que se llama coordenadas. Listo. Y le doy cerrar y aplicar. Entonces ya tengo, digamos que mis dos tablas principales que voy a usar para el modelo, pero si ustedes se fijan, esto está dado por una fecha de diagnóstico. ¿Qué es lo más recomendado para trabajar esos datos que son con fecha? Hacer una propia tabla que se llame calendario, o sea, mi propio calendario, o sea, una tabla que va a tener las fechas y aparte de eso, yo le puedo extraer otra información. Entonces, a lo que vamos es esto. Este es mi lienzo, entonces yo voy a poner, digamos que los gráficos y todos los elementos visuales. Al igual que se menciona en la capacitación anterior, en esta partecita de acá de la derecha, de la izquierda, en este puntualmente, en este icono, yo acá puedo ver, digamos que mi tabla y pues todos sus datos y puedo hacer ciertos cálculos o ciertas fórmulas, pues, o hasta incluir nuevas columnas. Vamos a detenernos acá un momentico, porque acá en esta opción es donde yo puedo crear tablas, nuevas tablas. Entonces, en esta opción de la pestaña herramientas de tablas, le voy a dar en nueva tabla. Entonces, esa tabla, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar calendario. ¿Cómo creo una tabla? Primero le tengo que dar como que los valores de la primera columna, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser los valores de mi primera columna? Pues va a ser un rango de fechas que esté desde la primera fecha, o sea, mejor dicho, la primera persona que se contagió hasta la última. Entonces, para eso, ¿cómo podemos hacer eso? Le podemos acá dar una fórmula, una función que se llama calendar, y entonces él me va a pedir dos parámetros, el start date y el end date. Yo cómo sé cuáles son digamos que la fecha mínima y la fecha máxima, pues en el start date, pues es la fecha mínima, ¿no? Entonces, acá le vamos a dar min. ¿Y cuál fecha mínima voy a tomar? La fecha de diagnóstico mínima de mi tabla casos confirmados, ¿vale? Entonces, la fecha de diagnóstico, la primera fecha de diagnóstico, esa va a ser mi primera fecha. Listo. Y le doy coma. Y la segunda fecha, ¿cuál le va a ser? El end date va a ser, pues, el máximo, la última fecha de la fecha de diagnóstico. Listo. Entonces ahí cierro los paréntesis y fíjense que me creó él un rango de fechas desde el 6 de marzo
hasta, bueno, supongo que es hasta el 18 de abril, que es desde el día que yo les envié yo descargué ese día la tabla esta. Listo. Entonces, porque yo les digo que es importante hacer esta tabla calendario, porque yo esta tabla calendario primero, pues cuando yo selecciono cualquier columna de las tablas, él inmediatamente me despliega esta opción o esta barra en donde yo puedo ver como que el formato, eh, cosas importantes del formato, básicamente es lo más importante. En este caso, a mí no me gusta pues, que saque la hora porque yo no le estoy diciendo que es una fecha con hora, simplemente es una fecha. Entonces le va a dar no sé, un formato como este, como 14 de marzo del 2021. O sea, que me saqué el número del día, el mes y el año. Listo. Entonces ya teniendo esta columna de todas las fechas, ¿sí? ¿Yo qué puedo hacer? Puedo hacer en herramientas de tabla nuevas columnas. ¿Y esas nuevas columnas qué van a hacer? Pues son, digamos que, las atributos propios de una fecha. ¿Cuáles son los atributos propios de una fecha? Por ejemplo, el mes. ¿Sí? Hay dos formas de, digamos, o sea, yo quiero que me escriba como que marzo, si es marzo, enero, febrero. Hay dos formas, o hay dos formas de acceder al mes, pues. En este caso, cada fecha, las fechas tienen un atributo también. Digamos, acá si yo le doy date, calendario date, o sea, estoy referenciando la columna que hice. Él me saca el año, el día, el mes, ¿sí? Entonces, si yo le doy acá el atributo mes, ¿sí? Pues él me va a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 12, ¿sí? El mes en un número. Pero pues yo no quiero eso, yo quiero en un texto. Entonces, para eso podemos hacerle un format. Esto es muy parecido en Excel. Entonces, las personas que tengan buen dominio en Excel, es lo mismo. O sea, format, vamos a formatear ese mes y le vamos a poner que sea mes, o sea, como que en texto, en un string. Y listo. Entonces, fíjense que ya ahí yo tengo el mes. ¿Qué otra columna puedo hacer? Pues puedo sacar, digamos, que el año, porque pues acá hay datos del 2020 y del 2021. Puedo hacerlo, y esa era de las dos formas que yo les decía, por la función year, ¿sí? Entonces acá yo le paso como parámetro la fecha, ¿vale? O simplemente acá ponerle, digamos, calendario date y año, punto año, pues, que es un atributo propio de una fecha. Y listo. Entonces digamos que ahí ya, si lo hace un poquito rápido, me pone como que el año, pues debería haber solamente el año 2020 y 2021. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí vamos entendiendo? Que la gente que pueda escribir. ¿Alguien me puede confirmar si me está escuchando? Si me está oyendo. Sí, Andrés, sí, lo que Sí, pasa es Sí, que sí. obviamente Sí, señor, sí se le está escuchando. cada computador procesa diferente, entonces a veces se nos demora un Sí, poquito el PowerPoint en cargar, pero sí, 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 realmente Power BI es un archivo, es un programa que consume bastante memoria. Eh, pero pues, listo. Pues si quieren, entonces, igualmente cualquier duda que tengan me dicen y lo hacemos, ¿vale? Entonces, listo. Acá yo tengo mi columna de año y yo tengo, fíjense que 2020 y 2021. ¿Listo? Entonces, ahora ya tengo tres columnas, ¿vale? Tres columnas, no, tres tablas. Entonces, ya exploramos esta vista, que es de las tablas. Ahora vamos a explorar cómo relacionar esas tablas. Entonces, me voy a este icono que aparece como pues, tres cuadritos ahí pegados. Y fíjense que acá yo tengo las tres tablas de mi modelo.
Eh, a mí me gusta darle este botón actualizar ahora, me parece que se ve como más bonito. Y entonces, listo. Acá, ¿qué pasa? A veces él es tan inteligente que me detecta que hay una relación entre mi tabla casos confirmados y las coordenadas. Claro, porque digamos que el campo de estas dos tablas, o sea, acá la localidad que me indica si es Antonio Nariño, Kennedy, Bosa, etcétera. Esta localidad axis se llama igual que acá, entonces pues me hace la relación, ¿sí? Eso digamos que a veces está bien y como les digo, a veces no, que no siempre es así. Por lo general yo no confío en él, entonces yo le borro esas relaciones que él hace automáticamente y las tengo ahora sí, digamos que separadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer esas mismas relaciones, pero nosotros mismos, a ver cómo se hace. Entonces empecemos con la tabla calendario. Esta tabla calendario tiene fechas, fechas desde la primera fecha de diagnóstico hasta la última. Entonces, ese es el campo por el cual yo voy a relacionar estas dos tablas. Para relacionarlas, simplemente yo cojo acá, me paro acá, le doy clic y lo arrastro hasta el campo el cual está relacionado. ¿Sí me lo hizo? Creo que sí. Bueno, ahí también se demora un poquito. Ojalá que no se me trabe esto. Ay, Dios. Listo. Entonces, esto es muy importante. Siempre, siempre, siempre tenemos que fijarnos que nuestras relaciones sean de uno a varios, ¿sí? O sea, uno a asterisco. Si queda por alguna razón varios a varios, o sea, dos asteriscos a cada lado, está mal, ¿sí? O no les va a funcionar eso correctamente. Siempre tiene que ser uno a varios, ¿vale? ¿Y por qué uno a varios? Porque esta va a actuar como un filtro, ¿sí? Entonces yo, obviamente, bueno, y acá voy a decir una cosa que pues, no, se me olvidó decir, y es que por lo general en Power BI hay dos tipos de tablas, las tablas transaccionales y las tablas maestras. Las tablas maestras, ¿cuáles son o cómo podemos saber cuáles son tablas maestras? Las que, mejor dicho, no. Mejor digamos cuáles son las transaccionales. Las transaccionales son las que, digamos que día a día cambian, ¿sí? Las que, por ejemplo, digamos, día a día, un día, por ejemplo, a las 8 de la mañana yo tengo que ingresar unos registros y esa tabla, esa base de datos va aumentando su tamaño cada vez más, ¿sí? Y las tablas maestras, por lo general, siempre, siempre traen una única vez, pues la llave. En este caso, el calendario trae una única vez, por ejemplo, el 20 de marzo del 2020. Trae una única vez el 21 de marzo del 2021, ¿sí? Pero en este caso, casos confirmados no. Por ejemplo, digamos, el 3 de marzo pudo haber varias personas que se contagiaron, ¿sí? Entonces, por eso yo las identifico. Y entonces, siempre en las tablas maestras me tiene que quedar uno y en las tablas transaccionales me tienen que quedar varios. ¿Listo? Entonces, ahí vamos bien. Y acá, pues aunque lo hizo solito, pues lo voy a hacer ahora yo para mostrarlos. Entonces, relaciono. Entonces, esta es mi tabla maestra. Y fíjense que acá hay varias, obviamente hay varias gente, varias personas de Bosa, hay varias personas de Ciudad Bolívar, hay varias personas de Kennedy, etc. Así. Entonces, listo, ya tenemos relacionadas nuestras tablas. Este es nuestro modelo relacional. Entonces, ahora sí, vámonos al lienzo y vamos a hacerles, ahora sí, las visualizaciones. Entonces, por lo general, a mí me gusta incluir un título. Entonces, eh, como para no entrar mucho en detalle que hace cada pestaña, acá pues podemos incluir, pues, digamos que formas, botones, imágenes,
acá en modelado podemos, es todo lo que tenga que ver con la formulación. Entonces, ahorita vamos a ver qué son las medidas. En ver es pues los temas, los colores y todo eso. Y acá pues es como más de, digamos, de ayuda, tutoriales y eso. Entonces, en insertar, vamos a insertar un cuadro de texto. ¿Listo? Bueno, otra cosa, acá, y ya ahorita lo hacemos, o mejor, hagámoslo una vez. Este lienzo es muy chiquito. Por lo general, el lienzo por defecto es muy chiquito. Entonces, ¿cómo hago para agrandarlo yo? Entonces, yo le doy clic en cualquier parte de mi lienzo y fíjense que acá cada cosa en Power BI tiene este rodillito. ¿Este rodillito para qué sirve? Este rodillo sirve para como editar las características de ese objeto, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy el lienzo y le doy el rodillo, él me da las características del lienzo, ¿sí? El tamaño, el fondo, bueno, etc. Entonces, en este caso yo le voy a dar tamaño de página. Él por defecto trae este, pero yo lo quiero más grande, lo quiero personalizado. Entonces, le voy acá a cambiar el alto, que es esta, le voy a poner 1000. Listo. Y cuando yo hago eso, fíjense que queda como muy lejano. Para ajustar eso, pues yo me voy a la pestaña ver y le doy vista de página. Entonces le voy a ajustar al ancho. Entonces ya me queda, digamos que grande y ya me queda como que con un zoom bueno. Listo, entonces estábamos en nuestro cuadro de texto para incluir nuestro título. Entonces nuestro título va a ser como reporte de casos positivos de COVID-19 en Bogotá. Esto como cualquier forma, el texto, yo le puedo cambiar que, digamos, el tipo de letra, el tamaño. Entonces, en este caso, yo le voy a dar, no sé, 16. Y lo voy a poner en negrita. Listo. Y entonces acá lo ajusto para dejarlo como bien chévere. Listo. Entonces, vamos a incluir nuestro primer objeto visual, nuestro primer gráfico. Si ustedes se fijaran, el primer gráfico que aparecía ahí era como unas líneas que describía como los picos en los que hubo, en los que hubo desde que empezó como este tema del coronavirus hasta la fecha. Entonces, acá están todos los objetos visuales que yo puedo, digamos, que poner. Incluso hay más. Acá en estos 3 punticos yo puedo obtener más. ¿Qué pasa? Que estos son como los de Power BI, como fijos. Entonces acá hay gráficos de líneas, hay gráficos de barras, hay embudos, hay dispersiones, hay mapas, hay tablas y bueno, y otras cosas de R y de Python que por ahora no vamos a hablar. Pero también se pueden incluir objetos visuales de Python. En este caso, pues toca identificar cuál es el que mejor me sirve para cada cosa. En este caso, pues a mí la verdad presentar ese tipo de cosas que son por series de tiempo, me gusta presentarlas por gráficos de líneas, ¿sí? Que es este, que está acá, que parece como 2 líneas ahí. Y bueno, entonces esto es el objeto visual. Entonces, como yo les digo, cada vez que yo selecciono mi objeto visual o mi visualización, él siempre tiene como que estas 2 características. La lupita no todas lo tienen, en esta sí y la vamos a usar, pero digamos que siempre trae como unos campos en donde yo voy a incluir como los valores que van en cada, digamos, en el eje o en la leyenda, los valores, ¿sí? Y trae como que su rodillo para editar, pues, que las características, que el color, que los marcadores, que las etiquetas, que el título, etcétera. Entonces, en este caso, vamos a configurar nuestro eje. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro eje? Por eso yo les digo que es chévere trabajar esta tabla calendario porque esto es como, actúa como un filtro y yo lo podría traer de acá, ¿sí? Porque acá, pues de hecho, acá están las mismas fechas. Pero ¿qué pasa? Supongamos que, no sé, no tenemos solamente Bogotá, sino tenemos, no sé, Medellín en otra base de datos. Entonces, nosotros podemos como que
saber, digamos, en enero del 2021, y el calendario está relacionado con la base de datos de Medellín y con la base de datos de Bogotá. Entonces, yo por medio de esta tabla, yo puedo saber cuál fue los casos en determinada fecha o mes de ambas tablas, ¿sí? Pero entonces, en este caso, pues vamos a incluir el campo de date al eje. Él por defecto me trae esto que es una jerarquía, que pues, me lo agrupa por años, trimestres, meses, día, pero realmente no quiero verlo así. Quiero verlo como una fecha, ¿vale? Y lo voy a poner en el eje de las X. En los valores, entonces en los valores vamos a hacer nuestra primera medida. Para hacer medidas, ¿qué son las medidas? Primero que todo, entonces acá en modelado, son cálculos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos sacar un cálculo que diga como número de casos en tu vuelito. Entonces, es el conteo de unas filas, filtrando solamente la localidad de tu vuelito, ¿vale? Entonces, esos son prácticamente las medidas. Es un cálculo. Y para hacer una medida, ¿cómo se hace? Primero que todo, pues, yo puedo hacer una medida en cualquiera de estas tablas. Pero pues a mí me parece que eso se ve muy desorganizado. A mí me gusta, por lo general, tener una medida, o sea, tener las medidas como en un espacio que solo sea de medidas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos acá a inicio, le damos en especificar datos, ¿vale? Especificar datos ¿para qué es? Para crear tablas de otra forma. No es con fórmulas, sino que, por ejemplo, yo puedo coger de Excel, copiar y acá pegar. Entonces ya me crea la tabla, ¿sí? En este caso no voy a pegar nada, sino que le va a dar, esta va a ser mi tabla de medidas, ¿vale? Entonces acá le doy cargar. Entonces me crea otra tabla que se llama medidas y fíjense que queda como las otras, como esa matriz, ¿sí? Yo no quiero que se vea así. Por lo general las medidas, el icono de las medidas es como una calculadora. Entonces ya vamos a ver cómo se hace. Si alguien me iba a preguntar algo. Sí, Andrés, discúlpame una preguntita. Sí, señor. ¿Estas medidas, el Power BI solamente lo toma medidas o métricas lineales o también permite mostrar medidas volumétricas? ¿A qué te refieres con volumétricas? Por ejemplo, peso, tamaño, volumen. No, o sea, cuando hablo de medidas, no son, digamos, medidas, por ejemplo, distancias o centímetros y eso. Cuando hablo, son medidas, se llaman así porque representan simplemente un escalar. No es que esté relacionado con el volumen o con el largo, el ancho de cualquier cosa. Son simplemente indicadores o escalares, pues, números. Ah, ok, gracias, Andrés. Vale, listo. Entonces, acá en nuestra tabla de medidas, y ya le voy a mostrar a la persona que preguntó cómo aparece, qué es exactamente una medida. Entonces, yo me paro acá en esta tabla, que es de medidas, y le doy nueva medida. ¿Vale? Y mi primer medida, ¿qué va a ser? Va a ser como que los casos, los contagios, pues. ¿Qué son los contagios? Pues es una fila de mi tabla de casos confirmados. O sea, cada caso es una fila de mi tabla de casos confirmados. Entonces yo puedo hacer ¿qué? Pues contar. Para eso vamos a hacer, se puede utilizar una fórmula que se llama count rows. Y esto lo que hace es contar las filas pues de una tabla. En este caso, casos confirmados. ¿Y esto qué retorna? Pues retorna un número. ¿Sí? Y eso es nuestra primera medida. O sea, como les digo, es un número, es un cálculo. Ahí yo estoy calculando ¿qué? Pues un conteo. Y bueno, entonces ahí se demora, creo que un poquito. Pero bueno, por lo general, un modelo cuando tiene muchas medidas es un poquito pesado. Entonces, por lo general, no se hace como que tantas medidas.
Entonces fíjense que acá me quedó en esta tabla de medidas esto de casos y columna 1. Esto de columna 1 no me sirve porque no es nada. Entonces yo lo voy a eliminar. Acá esto tiene 3 punticos. Entonces yo le doy en los 3 punticos y le doy a eliminar. ¿Vale? Y fíjense que cuando elimino esa, pues esa columna que en realidad no representa nada, acá vamos a... Va a quedar solamente esa medida de casos. Esperemos un momento. Se está demorando como que más de lo habitual este programa. Listo. Entonces, ya ahorita mi tabla de medidas solo tiene esto, solo debería tener esto. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es que yo le doy acá la flechita como de contraer y le doy otra vez y fíjense que ya me lo volvió como una calculadora. Entonces ya yo sé que esto son medidas y lo demás son tablas. Entonces, listo. Entonces ahora sí vamos a seguir con nuestro gráfico y entonces ya acá tenemos la fecha en el eje de X y vamos a insertar casos en los valores. Entonces fíjese cómo queda. Queda como el espectro de todos los casos que ha habido y todos los picos. Entonces ahí podemos identificar el pico que hubo en agosto, el de enero y el de ahorita, el de Semana Santa. Son unos 3 picos que ha habido. Y listo. Digamos que este gráfico, por ahora, lo dejamos ahí. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Listo. Entonces, ¿qué más le podemos agregar a este gráfico? Pues le podemos acá en el rodillo, le podemos cambiar, por ejemplo, los colores. Entonces, yo no me gusta eso azul, me gusta de pronto este morado así oscuro. Y vamos a hacer algo interesante que es, yo les había comentado que esta lupita no estaba para todos los gráficos, pero en especial para este sí lo está. ¿Y qué me hace esta lupita? Es como que insertar como que datos o ciertas medidas, ciertos cálculos, ciertas cosas analíticas que no son tan pues estructuradas, pero son interesantes. Por ejemplo, puedo insertar una línea de tendencia, que es por lo general una regresión lineal. ¿Qué es esto? Esta rayita. ¿Qué puedo insertar? Pues que sea chévere, el promedio, la mediana y una previsión. La previsión que es como un pronóstico, hagan de cuenta. Entonces acá en previsión yo le doy a agregar y le doy que me pronostique. Acá como son fechas, yo le puedo decir, oiga, pronostíqueme, no sé, 30 días, un mes. Y le voy a decir que ignore los últimos 15 días, porque pues por lo general estos datos como que se ajustan bien cada 15 días. Y fíjense, que quedó acá, digamos que la provisión, si nosotros viéramos como que el dato, esto negrito que aparece ahí es un tooltip que pues da como más información. O sea, y pues en este gráfico no se puede ver nada, pero cuando yo me paro, digamos, en una fecha específica, él me muestra cuántos casos hubo. Entonces la provisión, 1613, 1673 para el 3 de mayo. ¿Listo? Entonces digamos que ese gráfico queda bien ahí. El siguiente gráfico que vamos a hacer es un mapa. Entonces acá, ¿cuál es el mapa? Es este como que globo terráqueo que aparece acá. Y entonces lo voy a insertar en mi lienzo. Hay dos formas de hacer mapas acá. Una es por la ubicación, o sea, decirle literalmente el país o la zona, y la otra es por la latitud y la longitud, que en este caso nosotros la tenemos. Entonces nos vamos a coordenadas, a la tabla de coordenadas, y le vamos a arrastrar la latitud, pues en la latitud, y la longitud en la longitud.
Y fíjense que él me saca los punticos. Y el tamaño es pues el tamaño como de la bolita, entonces le vamos a dar en casos. Pues los casos lo vamos a llevar a tamaño. ¿Este punto qué es? Estos son mapas que en este caso a mí no me importa realmente. Ah, bueno, obviamente acá, fíjense que cuando yo me paro, él me da solamente la latitud y la longitud. Y como que todo me lo pone en el mismo color. Pues para que yo pueda saber cuál es puntualmente esa localidad, pues en la tabla de coordenadas yo me llevo el campo localidad a la leyenda. Entonces fíjense que ahora sí, yo sé que esto es un mapaz. Entonces yo que les decía que en este momento no me interesa porque solamente quiero ver pues Bogotá. Entonces acá en filtros, cuando yo me paro en el gráfico, cuando yo tengo seleccionado el gráfico, en filtros yo puedo aplicarle algún filtro a ese gráfico. Entonces, por ejemplo, en localidad, yo no quiero que me aparezca, digamos, bueno, estoy blanco, quitémoslo, y sumapaz. Entonces fíjense que cuando yo quito sumapaz ya se me ajusta un poquito mejor el gráfico este y ya se me ve más chévere. Entonces yo veo, uy, pucha, ¿cuál fue la localidad que más ha tenido Carlos Suba y Kennedy? Esas dos. ¿Qué pasa acá? Digamos, no puedo ver, no me gusta que se vea la leyenda así como pues montada encima. Entonces, acá en el rodillo, yo le voy a dar en leyenda, la posición de la leyenda le va a decir que a la derecha, ¿vale? Y fíjense que ya queda como más bonito, eh, pues cada localidad con su color. Y pues acá indica, yo me paro en cualquier puntico, me dice Ciudad Bolívar, han habido 44.000 aproximadamente, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, si ustedes se fijan en el que yo les envié, aparecía de otra forma. Cada gráfico tiene como que sus características. En este especial, todo está en el rodillo. Y en especial trae este que dice estilo de mapa. Entonces, hay una opción que dice aérea, que pues me lo pone así. Listo. Entonces, ya tenemos nuestro mapa y nuestro gráfico como de, pues, el patrón, el espectro. Vamos a hacer una cosa súper rápida, que es en transformar datos. Por lo general, digamos, estas edades que aparecen así, pues no me dicen nada a mí, no puedo extraer mucho de las edades, así como que puntualmente la edad de una persona. Lo que se hace, lo que se hace es agrupar, hacer categorías. Entonces, ¿eso cómo se hace? Hay dos formas. En la pestaña agregar columna, puedo yo como que hacer una columna nueva condicional u otra pues personalizada. Con personalizada, ¿a qué me refiero? Pues en el lenguaje de Power Query, que es DAX, pues yo puedo, digamos que hacer como en Excel, básicamente, formular eso. Entonces yo voy a crear una nueva columna que se llama categoría, edad. ¿Y qué va a hacer esto? Entonces, pues para las personas que no saben, no están muy familiarizadas con esto, prácticamente es un condicional que sí. Entonces, if la edad, ¿sí? El campo de edad es menor a 18, menor a igual, menor o igual a 18, entonces, then, así es como la sintaxis, entonces me ponga en esa columna, en ese campo, me ponga, o sea, para las personas que tengan 18 o menor, o sean menores, entonces me ponga menor a 18. ¿Listo? Si no, entonces para eso yo le doy este else, perdón, else. Si no, entonces voy a copiarme esto, porque es lo mismo. Y acá simplemente yo lo que le tengo que cambiar es que si es, por ejemplo, menor, ya hay el rango que yo quiero. Por ejemplo, a C, 35. Entonces, acá serían las personas mayor entre 19 y 35. ¿Vale? Esa sería como otra categoría. Entonces, si no está entre este rango, entonces que sea, no sé, menor a 50. Entonces, entre 35, 36 y 50. Y ya si no, pues que ya son personas mayores de 50, entonces que me ponga
mayor a 50. ¿Listo? Mayor a 50. Yo me estoy tomando un poquito más de tiempo, empezamos un poquito tarde, entonces las personas que se puedan quedar, súper bien. Listo, mayor a 50. Le voy a aceptar. Fíjense que él me crea una columna con, digamos, con las categorías que yo le dije. Entonces, por ejemplo, soy mayor a 50, es lo que yo les decía. Dice que acá en edad hay personas desde 51 hasta 103. ¿Listo? Entonces, ahí quedó bien. ¿Para qué hago eso? Para, pues, como les digo, digamos, si nosotros hiciéramos un histograma, hasta de pronto, pero si nosotros hiciéramos un gráfico de barras, cada barra sería una edad. Entonces, fíjense, hay edades desde 3 años hasta 103. Entonces, sería pues, un gráfico de barras muy, muy grande verticalmente. ¿Vale? Y listo. Ahí simplemente lo que le dije fue cerrar y aplicar. Entonces, esta función que les voy a mostrar ahorita es relativamente nueva, esto no lo traía antes, y es que digamos que en los gráficos de barras, lo acá, gráfico de barras, entonces acá vamos a hacer nuestro gráfico de barras. Listo. Y entonces en el eje no le va a poner nada. En los valores van a ir, pues puede ir mis casos, y ya les voy a mostrar otra medida que podemos hacer. En los valores van a ir nuestros casos. Y, bueno, en el eje vamos a poner, entonces, esa columna que acabamos de hacer, que está en casos confirmados, categoría de edad, vamos a ponerlo en el eje. Entonces ahí fíjense que ahí me pone como cuántos por cada rango de edad, cuántos casos ha habido. Yo qué quisiera hacer, quisiera desagregar esa variable por el sexo. Entonces, esta es una nueva funcionalidad que trae Power BI, que son múltiplos pequeños. Entonces, fíjense que cuando yo llevo sexo a múltiplos pequeños, él como que me pone dos grupos. Obviamente, acá, ¿qué es eso blanco que está haciendo ahí? Él por lo general lo hace en grupos de 2 filas, 2 columnas. En este caso no necesitamos 2 columnas porque pues ya con 2, o sea, con 2 filas o con 2 columnas ya nos basta. Entonces nos vamos a ir al rodillo y nos vamos a esta opción que dice diseño de cuadrícula. Entonces, lo que les decía, yo puedo hacerlo con 2 filas, con 2 columnas nada más, o con 2 filas. Dependiendo ya como a uno le guste. Porque pues a mí me gusta más en 2 columnas. Entonces, fíjense que ya tengo, digamos, como en el grupo de mujeres, o sea, cómo ha sido como la distribución de los casos en cada rango de edad. Y al igual que los hombres. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar? Yo quería preguntarte si ahí, digamos, también podríamos utilizar cambio de colores, como para los hombres un color y las mujeres otro. O la gráfica va solo determinada a uno. Esa pregunta es difícil. Bueno, o sea, no es difícil, sino que la pregunta es que por lo que tenemos la edad en el mismo eje, él no lo toma como si fuera la misma serie. Entonces, no podemos cambiar, no podemos decirle como que para los hombres póngale un color, perdón, para los hombres pongan un color y para las mujeres otro color. O por lo menos yo no sé, pero cuando uno le quiere cambiar los colores, voy a hacer este gráfico nuevamente acá. Cuando uno quiere cambiar los colores, y te explico cuál es la diferencia, por lo general uno lo pone el sexo en la leyenda. Entonces ya él me lo toma como 2 series diferentes. Una serie para los hombres y una serie para las mujeres. Y fíjate que ahí ya me voy acá al rollito, le doy el color de los datos y él sí me deja elegir. Por ejemplo, no sé, a las mujeres les voy a dar el rosa. Estos son los hombres, perdón. Este azul. Y a las mujeres, este rosa, pues sin ser, sino que así se hace normalmente. Pero fíjate que acá no. Yo me voy acá al rodillito y me voy a colores de los datos y es un mismo color para todos. ¿Vale? Listo, gracias.
Listo. Entonces acá él me está mostrando en términos pues el número, pero pues también como que eso no me dice mucho a mí. Yo quisiera que dentro de los hombres y las mujeres, saber cuál ha sido la proporción de cada categoría. Entonces vamos a hacer otra medida acá en nuestra tablita de medidas. Vamos a hacer otra medida. Listo. Entonces que sea participación. Participación. Es mejor sin tildes. Y les voy a mostrar una fórmula que es casi que todo el mundo la usa. Es súper importante, se llama calculate. Entonces, calculate, ¿qué hace? Al principio, el primer parámetro es como un cálculo o una expresión, o sea, ya sea el conteo distintivo, o sea, que me cuente un único registro. Si, digamos, hay 3 cédulas con el mismo número, pues me va a contar esas 3 cédulas como uno. No sé, la mediana, a veces cuando, por ejemplo, tenemos datos numéricos, estos datos que son cualitativos, pues podemos aplicarle conteo, pero pues los datos numéricos podemos aplicarle pues todo lo que, pues medianas, promedios, sumatorias, etcétera. Entonces, en este caso, nuestra expresión ya la tenemos. Nuestra expresión, ¿cuál va a ser? Pues va a ser casos. ¿Por qué? Porque, digamos, ya él reconoce que los casos es el conteo de mi tabla. Entonces, esta va a ser mi expresión. ¿Y cuál va a ser el filtro? El filtro es, eh, pues, valga la redundancia, es un filtro, pero lo que quiero decir es que aparte de filtros, podemos hacer como que lo opuesto, como que no me considere, o sea, como que no me considere los filtros que esté aplicando, sino que me lo saque como que el total. Y ya vamos a ver ahorita con un filtro qué va a pasar ahí. Entonces, para eso vamos a tener una función que se llama allSelected, que en este caso él me excluye acá que yo estoy tomando, digamos, separando estos dos variables, y él me va a hacer como este allSelected, me va a totalizar el total como que de hombres y el total de mujeres, el total de hombres y de mujeres. Entonces, en este caso, yo la estoy desagregando por la edad. Entonces le voy a decir que por la categoría de edad. Listo. Bueno, pues solamente ahí tenemos que el total, pero esto como es un porcentaje, pues tenemos que hacerle la división de los casos sobre, pues digamos que ese total. ¿Listo? Entonces por eso acá yo le pongo un divide, o sea que esto es el numerador y todo esto es el denominador. Listo. Entonces acá en participación, también fijémonos siempre en que esto es un porcentaje, pues entonces tiene que ir con formato en porcentaje. Y voy a quitar esto de casos y voy a llevar participación. Y fíjense que acá, bueno, no se ve, pero entonces de nuevo me voy a mi rodillo, le doy en etiquetas y fíjense que dentro del 100% de mujeres, él me está tomando cuántos de ese 100% está en cada rango de edad. Entonces, vea, todas las mujeres, del 100% de mujeres, el 37% estuvo entre 33 y 35 años. Del 100% de mujeres, el 22% estuvo entre este rango de edad y así. ¿Vale? Entonces, pues para que lo tengan ahí en cuenta. Vamos a hacer unos filtros, que se está haciendo un poquito tarde. Vamos a hacer unos filtros que estos filtros se llaman así, segmentación de datos. Y básicamente es una cajita que él me abre acá. ¿Sí? Y simplemente acá yo le doy la variable por la que yo quiero filtrar. En este caso yo quiero filtrar por año, por ejemplo. Él me lo saca así. Yo odio esto porque estos son 2 datos nada más y esta bolita no me gusta. Entonces acá en esta flechita yo le puedo decir que me lo tome como un menú. Entonces se ve como a share, o sea, que se haga como un menú desplegable. Y en este caso pues me gusta siempre también como ponerle un borde, que se ve como bonito. ¿Vale? Y listo. Entonces fíjense que cuando yo le doy 2021, pues él me lo toma como 2021. O sea, me filtra toda la tabla de calendario por el 2021. Y voy a hacer eso mismo. Voy a copiar esto, control C, control V.
C, control B. Y le voy a decir que ya no por el año, sino por el mes. Entonces acá le quito esto del año y me voy a cada mes. ¿Listo? Entonces yo puedo filtrar el 2021, solo quiero ver, por ejemplo, marzo. ¿Listo? Y digamos que una cosa que, digamos que yo suelo hacer que se llama narrativa de datos es decirle a la persona, oiga, hermano, usted está filtrando esto, pero a veces usted no sabe que está, o sea, como que usted en algún momento filtró los datos, pero usted no sabe. Entonces, vamos a ingresar, vamos a agregar un cuadro de texto, ¿vale? Para que nos cuente qué estamos viendo. Ahí en el que yo les envié, va a aparecer otra cosa. Ahorita por cuestiones de tiempo, pues lo voy a hacer así. Pero entonces vamos a crear otras dos medidas. Una que sea la fecha mínima. Entonces, acá le vamos a poner fecha min, que es lo mismo. Min de calendario date. O sea, la mínima fecha que yo estoy considerando. ¿Vale? Y voy a hacer pues lo contrario. Fecha max. Entonces, max de calendario date. Listo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una cosa ahí como contadita. Entonces, pues, se encuentra visualizando el reporte desde el... Y entonces fíjense que acá hay un botón que me dice valor. Entonces yo al valor acá, ¿qué le voy a poner? Voy a escribir el nombre de mi variable, fecha min. Fecha min, precio. Listo. Y fíjense que me lo saca como en un formato feo, pero igual, acá en fecha min, yo le puedo decir, oiga, póngamelo así, así. Listo. Y entonces desde el hasta el, entonces igual, valor, fecha max. Listo. Entonces igual fecha max, que me lo ponga en un formato presentable. Listo. Y digamos que esto lo voy acá a agrandar un poco. Listo. ¿Qué es lo chévere de esto? Que fíjense que cuando, por ejemplo, yo tengo ahí filtrado, esto lo voy a poner en negrita. Yo lo tengo ahí filtrado por marzo del 2021 y él me dice, está visualizando el reporte desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo. Pero, por ejemplo, digamos, si vamos a cortar esto un momento, un poquito. Pero, por ejemplo, digamos, si tuviéramos otro filtro que fuera, por ejemplo, pues como tal, un rango específico de fechas, esto lo voy a borrar y esto también. Y esto acá le va a quitar el mes. Fíjense que si yo le pongo acá un rango específico de fechas, este sí vale la pena, obviamente, dejarlo como entre, como un rango de fechas, entre. Por ejemplo, quiero ver desde, no sé, desde julio del 2020, por ejemplo, hasta marzo del 2021. Listo. Entonces, fíjese que ya estoy viendo los datos de este rango de fechas y él me dice que estoy viendo desde el 6 de marzo del 2020 hasta el 18 de abril. Acá no le di, acá marzo hasta el 1 de marzo, por ejemplo. Entonces, fíjense que ahí él me cuenta que estoy viendo. Es dinámico. ¿Listo? Como para también no extender un poco más y pues también toda la gente que se tiene que ir, vamos a ver otro gráfico que no está acá, que se llama scroller. Entonces, le voy a dar acá en los tres punticos y ahí le di obtener más objetos visuales. Esto tiene una tienda que uno puede, digamos que, importar más objetos de los que no está acá. Hay algunos que son pagos y ahí, de hecho ahí dice como que este objeto visual requiere compras adicionales. No sé. Hay otros muy buenos que no. Entonces, por ejemplo, acá en la barra de búsqueda le doy scroller y es esta cinta
que aparece como en los en Wall Street, todo eso, que cuando las acciones suben. Entonces yo lo pongo acá y fíjense que acá yo le doy en category, es como la variable por la cual se va a desagregar, entonces la fecha. Y la medida, ¿cuál va a ser? Pues yo quiero ver como que en cada fecha cuántos casos hubo. Entonces fíjense, acá él me está diciendo, pues bueno, acá en estos 3 punticos yo puedo decirle por qué orden. Quiero que se vaya descendentemente. Entonces fíjense que la última fecha que yo estoy viendo es hasta el 1 de marzo del 2021. Entonces me dice, de hecho el lunes, marzo 21 del 2021, el marzo 1 del 2021 hubo 905 casos. Acá esto no vale la pena. Bueno, vamos a los rodillos y yo le quito esto del título porque pues no quiero que aparezca eso del título. Entonces fíjense que queda muy bonito viendo mi visualización y decir, uy, pucha, entonces cuántos casos hubo por día. Otra cosa que me gustaría hacer, este gráfico de pronto, bueno, hagámoslo rápido, que es gráfico de áreas, es simplemente acá agregar la fecha. Lo voy a hacer un poquito rápido porque ya nos estamos quedando sin tiempo. De hecho, ya me pasé un montón. Le voy a decir que date y le voy a decir que los casos, ¿vale? Es el mismo, en teoría es lo mismo, pero yo quiero que en la leyenda, o sea, que me ponga otra variable, que sea en este caso como el tipo del contagio. Tipo de contagio. ¿Dónde está? Fuente, origen, contagio. Entonces, fíjense que ahí ya me queda, digamos, como desconocido un estudio, un portado relacionado. Ahí en esa página que les digo, cuando ustedes buscan datos abiertos Bogotá, él explica qué es desconocido, qué es en estudio, qué es importado, qué es relacionado. ¿Vale? Bueno, y ya, digamos que ya para finalizar quisiera hacer la última medida, que es un poquito más avanzada y es para introducir una cosa que se llama, que son las variables, que queremos, digamos, calcular la variación porcentual que hubo de, por ejemplo, con, digamos, el dato del mes anterior. Entonces, vamos a ponerle variación. Entonces, para hacer estas variables o estos cálculos, estas medidas, para darle como otro espacio, le doy al Enter. ¿Sí? Porque si le dan Enter, es como si ya le dieran OK a esa medida. Entonces, para definir una variable, ¿cómo se hace? Yo le pongo la palabra reservada var y le pongo mes anterior. Por ejemplo, mes anterior. ¿Sí? Esa se va a llamar así. Y hay una fórmula que es parallel period, que es como mirar, digamos, el dato de casos, pero una fecha desfasada. Puede ser una fecha hacia el futuro o hacia el presente, hacia el pasado, perdón. En este caso, yo le voy a decir que me vaya, siempre tengo que ponerle calendario, date, ¿sí? La primera parámetro es ese. Número de intervalos, pues es 1 hacia atrás y pues un mes. Acá puedo escoger entre año, quarter o month. Entonces, le voy a decir que month. Eso va a ser mi mes anterior. Y como tal, siempre que yo declare una variable, siempre tengo que darle un return, ¿sí? Entonces, el return, ¿qué va a hacer? Pues me va a retornar un valor. En este caso, ¿qué va a retornar? Pues el dato, entonces voy a acabar de abrir paréntesis, entonces los casos del periodo actual menos el mes anterior, y esto lo voy a dividir entre el mes anterior. Listo. Listo. Y se supone que esto es un porcentaje. Entonces le voy a decir que esto es un porcentaje. Y fíjense que cuando yo le doy acá, arrastro esto, bueno, tengo que primero seleccionar el scroller. La variación lo voy a poner en este campo que se dice Measure Deviation. Uy, ahí me quedó mal la cosa. Para el period. ¿Qué será? El anterior. Para el period. Ok.
La verdad es que este parallel period, simplemente lo que me hace es como que mirar, o sea, extraer el rango de fechas de esto que yo le estoy diciendo acá. Entonces, si estoy diciendo, por ejemplo, si estoy viendo marzo, pues él me está tomando el rango de fechas de febrero, o sea, desde el 1 de febrero hasta el último día de febrero. ¿Qué le tengo que yo? Esto es un filtro, entonces yo le tengo que dar un calculate. Entonces, calculate de casos, ¿sí? Quiero que me cuente los casos en este rango de fechas. Y esto, por eso es que es bueno trabajar con variables, porque fíjense que yo solamente arreglé esto y ya. Entonces, listo. Perfecto, Andrés, salió perfecto. Sí, se supone que esto es malo si sube, pero entonces para ya lo último y para terminar, le voy a decir que a este scroller que me quite eso del color, porque realmente, o sea, que suba es malo. O sea, acá, como les digo, esto es como un gráfico para la parte financiera. Entonces, si un indicador financiero sube, como que es bueno, ¿no? Pero pues en este caso, que los casos positivos suban, es malo. Y listo, listo. Andrés, indudablemente esto nos daría para muchas sesiones más, así que estás cordialmente invitado para continuar con nosotros en este proceso de capacitación. Para terminar, profes, gracias a los que nos acompañan, a nuestros estudiantes, monitores, representantes, docentes y parte administrativa, les recuerdo que tenemos una próxima sesión agendada, que es exactamente de hoy en 8 días. Estaremos enviándoles igualmente el correo electrónico. Y con estas 3 sesiones, pues terminaríamos el ciclo de capacitación. Si alguien más, obviamente, en esta y la próxima sesión, en el forums que les dejamos, consideran que podríamos ampliar también la capacitación a otra sesión más, pues podríamos llegar a hacerlo y pues, ¿por qué no seguir avanzando contigo y toda la experiencia que tienes, Andrés? Así que para nosotros ha sido un gusto tenerte acá. Mil y mil gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia. A nuestros estudiantes, muchísimas gracias. Vuelvo y reitero que la sesión ha sido grabada y haremos exactamente lo mismo. Enviaremos la grabación del día de hoy y los citaremos para la siguiente sesión. No olviden, por favor, que en el chat ya se encuentra nuestra, nuestro forms de asistencia, que nos sirve obviamente para retroalimentar este tipo de actividades y para poderlos escuchar frente a observaciones que tengan de la misma sesión o frente a otras capacitaciones. Así que a todos muchas gracias y Andrés, indudablemente todo nuestro agradecimiento por tu compañía. Vale, no, pues muchas gracias a ustedes por su tiempo y pues cualquier cosa que les pueda ayudar, con mucho gusto. Como otra sesión, Andrés. Sí, 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 es que Muchos de nos han hecho... pedido la sesión presencial. De hecho, pues quiero contarte que nos la han solicitado, que la pudiéramos hacer